En este tiempo tan peculiar de los Santos Reyes, en este tiempo de fríos, en estas coyunturas en donde se empieza a veces a ver a los niños, me llama la atención que no tengamos una real visión sobre los niños. En noviembre de este año se cumplen 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. De los niños nos acordamos en algunas ocasiones, no siempre. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene aplicación en México desde ese tiempo, hace 25 años. Y me interesa mucho llamar la atención, porque en esa convención hay una frase que siempre me ha llamado la atención. La frase significa el interés superior del niño, aun cuando debería ser más bien el interés en beneficio del niño. ¿Por qué ahora del niño? ¿Por qué solamente de vez en cuando hablamos de los niños o de los adolescentes, que por eso se llaman adolescentes, porque todavía adolecen de otras cosas? Porque al final de cuentas al niño se le reprende, se le regaña, se le educa, o lo peor, se le abandona. Hace mucho tiempo conocí al padre Chinchachoma. Vino a esta ciudad. Don Alejandro García hizo una plática preciosa y trágica. La plática preciosa y trágica tuvo que ver en relación con los niños abandonados. Los niños abandonados de sus propios padres, de los irresponsables y delincuentes padres que abandonan a sus esposas, de esos niños que tienen padre y madre y sin embargo no lo tienen realmente, que no los cobijan, que los han abandonado, que tienen esos matrimonios que antes no se llamaban light y que ahora son tan frecuentes, desgraciadamente, en donde no hay el cobijo familiar. ¿Qué me interesa de ese tema? Me interesan dos temas más adyacentes y sumamente importantes. Hace 2 años, no, mejor dicho, va a ser 3 años, el 11 de julio de 2011, se verifica en México la apertura hacia el derecho internacional, hacia los tratados internacionales. Y se verifica con algo que se ha leído en la prensa y que no se conoce con certidumbre. Me refiero al caso Radilla Pacheco. ¿Quién fue Rosendo Radilla Pacheco? Rosendo Radilla Pacheco fue un personaje ignorado que fue detenido arbitrariamente por el ejército mexicano en el tiempo en que se secuestró a Figueroa. ¿Qué era? Era un cantante, era un cantor, no era un trovador, era un denunciante por medio de sus canciones. Por eso fue detenido junto con su hijo. Cuando fue detenido junto con su hijo, él pidió al ejército que dejaran que su hijo fuera a su casa. Y le dijo, ve y diles dónde estoy. Y efectivamente llegó y dijo dónde estaba. Y la última vez que se le vio fue ahí en una reclusión indebida del ejército. Al fuerza él detenido ahí, su familia intentó rescatarlo. Inútil. Las autoridades de México, inútiles. Absolutamente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la víctima, el ofendido, no tenía peso. Apenas empezamos a crear lo que se llama la victimología o la victimodogmática. ¿Qué hicieron los familiares? ¿Qué hizo Tita Radilla Pacheco? Tuvo que brincar el sistema mexicano y ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos crea una sentencia muy simbólica para México, muy grave para México, en donde le ordena muchas cosas. Pero fundamentalmente ahí nace lo que se llama la separación forzada, la separación forzosa. Esto crea un ambiente tan peculiar que ahora ya los tratados internacionales tienen que ver en México, lo cual sería motivo de algo quizás no muy explicable para un auditorio que me haga el favor de oír. Me interesa fundamentalmente un punto, el artículo 29 de la Constitución y el artículo 1, el inmenso artículo 1 de la Constitución, que establece que las normas deben de aplicarse lo más favorable al individuo. Ese es un punto importantísimo. Pero el 29 también me interesa porque refiere los derechos humanos que están contenidos en la Constitución, en los cuales están, y quiero desarrollar ligeramente, los derechos del niño y los derechos de la familia. Esos dos grandes puntos son los que están llamando nuestra atención y los que crean
Entre otros, por ejemplo, que encontré este libro que se llama Los Derechos del Niño, de McGraw-Hill, Europa, en donde están establecidos muchísimos derechos de ellos. ¿Por qué nuestra mirada ahora, hasta entonces, a lo que se llaman los derechos humanos? A este volumen gigantesco que tiene demasiados derechos y que no conocemos. Pues porque la dignidad fue pisoteada en la Segunda Guerra, porque los niños fueron despreciados, porque los adolescentes no han sido vistos como tendrían que ser vistos. Apenas ahora estamos viendo lo que debimos haber visto hace mucho tiempo. Gracias.